nosotros no entendemos el electrocardiograma, si nosotros no podemos mirar bien un electrocardiograma, es bastante difícil que podamos hacer un buen cálculo. Y esto básicamente ocurre cuando ustedes en algún momento van a estar en una guardia. En una guardia médica hay que tomar decisiones, hay que tener conducta. Y entonces, esto a veces, el tema de las arritmias, los que están en las guardias siguen llamando rápidamente a los cardiólogos para poder interpretar los electrocardiogramas y hacer un tratamiento. Y para ir entendiendo esto, tenemos que empezar un poco del ABC de esta historia, para luego llegar a una cuestión mucho más complicada, que es entender la fisiopatología de las arritmias y luego interpretar el electrocardiograma con una arritmia. Yo creo que todos ya lo saben, pero como les decía, el ABC. El corazón tiene dos grandes tejidos, básicamente el músculo cardíaco y el tejido de conducción, el tejido especializado de excitación y conducción. El corazón no se contrae si no tiene electricidad. Si a la célula cardíaca o al miocardio o la célula miocárdica no le llega un estímulo eléctrico, no se contrae. Por lo tanto, la electricidad o la presencia de electricidad es sumamente importante para que nosotros estemos vivos. Por eso muchas alteraciones que ocurren con la electricidad pueden llegar incluso a la muerte de los pacientes. Entonces, como ustedes ven acá en este esquema, que ustedes ya lo ven, es decir, tenemos un sistema de automatismo normal, que serían nodos sinusales, el paso natural que todos nosotros tenemos. Esto es una especie de batería, está tirando estímulos, y a su vez tiene una serie de cables que hace que conecte nuestras aurículas con los ventrículos, otra estructura que es el nodo auriculoventricular, donde ese estímulo que se genera en el nodo sinusal sufre un enlentecimiento, y ese enlentecimiento se ve en el electrocardiograma en el intervalo PR. Luego tenemos un cablecito más grueso, que es el haz de His, que a su vez se va a dividir en dos ramas, la derecha y la izquierda, para llegar al final de cada célula cardíaca o miocárdica, fibras de Purkinje, que son una especie de cablecitos finitos que llegan allá al final de la célula. Entonces, ¿cuáles son las propiedades básicas para que nuestro corazón funcione? Y como les decía, la contractilidad hace que nuestro músculo cardíaco pueda expulsar sangre. Pero no funcionaría si no tenemos automatismo. El nodo sinusal es una célula automática y que está emitiendo impulsos. Si esos impulsos no pueden ser conducidos, obviamente no va a llegar ese estímulo al miocardio y por lo tanto la conducción es una propiedad sumamente importante. Y la otra es la excitabilidad. Si ese músculo cardíaco no es excitable, por más electricidad que nosotros le demos, no se va a poder contraer. Y esto es básicamente cuando ocurre un infarto agudo de miocardio, una zona se fibrosa, una zona cicatriza, y esa es una zona que no es excitable en base a la llegada del estímulo cardíaco. Siguiente. Ustedes saben que cuando nosotros tomamos la célula y le ponemos un microelectrodo, esto va a generar un potencial de acción. Un potencial de acción. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque conocer cómo funciona un potencial de acción normal, luego vamos a poder entender cuando existe alguna anormalidad, y básicamente va a tener que ver con los mecanismos fisiopatológicos de generación de arritmias y para el tratamiento de esas arritmias básicamente por las drogas antiarrítmicas que van a actuar básicamente sobre este potencial de acción. Y entonces sabemos que tiene este potencial de acción. Cuando nosotros le mandamos un estímulo a esa célula, rápidamente
se despolariza. Y esa despolarización va a generar esta fase, que es la fase 0, y que está relacionada con la entrada brusca de sodio a esa célula. Luego la célula cardíaca o miocárdica realmente tiene esto, que es la fase 2 o la fase plató, en donde rápidamente entra calcio, y esto es fundamental justamente para la contractilidad. Sin calcio el músculo cardíaco no puede funcionar. Pasada esa fase, luego viene una fase de repolarización, que es la fase 3, y allí está saliendo potasio, para luego llegar a una fase 4, que es nuevamente la fase de reposo, y aquí es donde básicamente entra a jugar la bomba sodio-potasio, que hace que la célula cardíaca tenga más potasio dentro que fuera de la luz. Entonces, estas 4 fases van a determinar lo que se denomina el potencial de acción, básicamente de la fibra de Purkinje y la fibra miocárdica. Y en este caso, en esta condición, en estas fibras, se dice que son básicamente células sodio dependientes. Células sodio dependientes. Sigue. Pero aquí tenemos entonces la otra célula importante, que es la célula automática. Básicamente la célula del nodo sinusal, que van a ver que es totalmente diferente a la otra célula que recién veíamos. Y aquí entonces vamos a ver que ya no tiene esa fase 2 y que tiene un ascenso lento, un descenso también lento, pero tiene esto. Esto es lo que la particulariza, que es la fase 4 de despolarización diastólica espontánea. Las células automáticas, como el nodo sinusal, ella solita se va despolarizando, solita va tirando estímulos. Y esto tiene una gran influencia por el sistema nervioso autónomo, básicamente simpático y parasimpático. Si nosotros hacemos un ejercicio, se activa el simpático, y por lo tanto, si hacemos ejercicio, vamos a tener una taquicardia. Esa taquicardia está básicamente porque esta fase diastólica va a aumentar. Si aquí aumenta la catecolamina, por lo tanto esto tiene una gran influencia, como le decía, el sistema nervioso autónomo, el simpático hace que esta fase 4 sea más empinada, por lo tanto la frecuencia va a ser mucho más rápida. Pero cuando dormimos o estamos en reposo, la frecuencia cardíaca baja, porque las necesidades metabólicas de nuestro organismo van a ser menores. Por lo tanto, allí funciona el parasimpático. Y entonces, ¿qué hace esta fase 4? Va a ser mucho más lenta y por lo tanto la frecuencia cardíaca va a ser menor. Y básicamente estas células están determinadas por entrada de calcio, entrada de sodio, de calcio y de potasio. ¿Sí? Entonces va a haber, y estas son muy dependientes también del calcio. Entonces las fibras de Purkinje y miocárdica son, digamos, sodio dependientes, y la del nodo sinusal y del nódulo musculoventricular básicamente son calcio o más calcio dependientes. No quiere decir que el sodio y el potasio no entren en juego, pero son más dependientes de estos iones. Sodio dependiente y calcio dependiente. Siguiente. Entonces, para ir entrando un poco ya en tema, ¿qué decimos que es un ritmo normal? Un ritmo normal es el que se origina en el nodo sinusal y se propaga a través de toda esa estructura que yo le acabo de mencionar, a través de este sistema de conducción, para que tengamos un latido organizado y sinuoso. Ahora, el término arritmia implica una alteración en el ritmo cardíaco. ¿Sí? Pero esta alteración en el ritmo cardíaco tiene muchas posibilidades. Y ya entonces decimos que puede existir una arritmia cuando existe un cambio en el lugar de inicio de ese ritmo sinusal. Si trasladamos ese ritmo, en lugar de ser el nodo sinusal, se traslada a la aurícula, ahí estamos en presencia de una arritmia. O bien en la secuencia de activación eléctrica del corazón que se aparta de lo normal. Por ejemplo, si tenemos un bloqueo auriculoventricular. O
si existe algo que después vamos viendo, un síndrome de preexcitación, donde tenemos una vía accesoria que comunica la aurícula con el ventrículo y por lo tanto ese estímulo parte va a ir por esa vía normal y parte va a ir por esa otra vía normal que va a formar un sustrato para generar una arritmia en particular. Y obviamente también los retardos en la conducción de los impulsos, que van de los bloqueos de rama de derecha a izquierda hasta lo más extremo, que es el bloqueo auriculoventricular completo. Siguiente. Interesantemente, hoy sabemos que no todas las células cardíacas tienen el mismo potencial de acción. Hace muchos años atrás solo sabíamos que estaba el nodo sinusal, las células automáticas y las fibras de Purkinje, que eran básicamente fibras de conducción. Luego los estudios se fueron haciendo y luego con la aparición de la biología molecular y la genética molecular fuimos entendiendo y aprendiendo otras cosas, y donde fuimos viendo que ya no todos los potenciales de acción no eran iguales. Entonces, evidentemente, cada estructura del corazón tiene una forma de presentarse, que en el final, en el resultado final, no va a ser de una manera homogénea, de una manera sinérgica. Pero cuando analizamos las diferentes capas del corazón, vamos a ver que existe heterogeneidad en esta estructura y en su grado de potenciales de acción. Pero al final de todo esto va a terminar siendo muy homogéneo en la presencia en el electrocardiograma de una P, un QRS y una onda P. Y entonces ustedes van a ver que esta onda P va a estar muy relacionada con aquel potencial de acción, que es la estimulación del nodo sinusal, y que luego genera toda esta secuencia. Y decía que acá había un intervalo PR, y esto tiene que ver con el enlentecimiento que ocurre en esta zona, que es lo que decía yo, que eran zonas con potencial de acción tenso-dependiente, hasta terminar en la fibra de Purkinje, que va a generar miocardio, que va a generar el complejo QRS, y finalmente la onda T en la repolarización de ese potencial de acción. Cuando ustedes están mirando un electrocardiograma, en este caso normal, y ven una P, un QRS y una onda T, lo que ha pasado todo en un solo latido. La activación del nodo sinusal, el pasaje de esa actividad por el nodo auriculoventricular, la llegada hacia las ramas, a la fibra de Purkinje y la contracción miocárdica. Un complejo PQRS-T es nada más que la expresión macro, digamos, de lo que está pasando a nivel micro en cada célula cardíaca. Siguiente. Bien. Una vez dicho todo esto, aquí la cosa empieza a complicarse porque se empieza a alterar lo normal. Entonces tenemos tres grandes grupos de mecanismos de generación de las arritmias. Una de ellas es el trastorno del automatismo, que puede ser normal, porque si aumentamos nuestra frecuencia cardíaca en condiciones fisiológicas, como puede ser hacer un ejercicio, pero puede haber situaciones patológicas, como puede ser la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, la línea más frecuente que vemos, es la taquicardia sinusal. O sea, hay un incremento del automatismo normal, pero porque existe una situación patológica. O bien puede ser un automatismo anormal. Y luego tenemos otra alteración que se llama actividad gatillada. Y aquí aparecen dos subgrupos, que son las postdespolarizaciones precoces y postdespolarizaciones tardías, que se ven dos grandes situaciones. Una en la intoxicación por drogas antiarrítmicas y en algunas alteraciones genéticas que generan arritmias primarias, como pueden ser síndrome de tutelar, por ejemplo. Pero la más importante de todas, es esta, en la que ocurre el trastorno en la conducción del impulso, y es el mecanismo de repulsión. El mecanismo de la entrada
es aproximadamente el 90 y 95% de las arritmias cardíacas. Es decir, la mayoría de la generación de las arritmias cardíacas está determinada por este mecanismo, que es la red entrada. El resto ocurre con el resto de las otras alteraciones atmosféricas. Siguiente. Bueno, esto es para mostrarle a usted básicamente, y entrar ya más en tema, de lo que es una reentrada. ¿Sí? Entender cuál es el mecanismo de reentrada para luego, cuando vemos el electrocardiograma, poder abstraerlo y pensar qué es lo que está ocurriendo fisiopatológicamente cuando vemos esta arritmia. Supongamos que esto es un pedacito de músculo y esto que viene acá son dos fibras de Purkinje, las cuales se dividen. Normalmente ese estímulo que viene de este tronco común se divide, se separa, activa el músculo y no pasa nada. Pero si ocurriera una fibrosis, una inflamación, una isquemia en una de estas ramas, este estímulo viene, pero no puede pasar acá. Acá se bloquea. Esta es una de las condiciones del mecanismo de reentrada, el bloqueo unidireccional. Entonces, esto se dice que anterógradamente existe un bloqueo unidireccional en una de estas ramas de esta fibra de Purkinje. Pero el otro estímulo sigue, vuelve por esta zona, pero aquí puede existir esta particularidad. Este estímulo puede volver y encontrar en esta zona fuera de un periodo refractario. Es decir, ya se mejoró esa conducción, pero en forma retrógrada. Y este estímulo puede pasar retrógradamente y activar nuevamente esta célula que está acá. Por lo tanto, tiene que estar excitable. Si no está excitable, no se va a poder reproducir esto. Y esto es lo que por allí produce las drogas antiarrítmicas, que hacen que esta parte sea inexcitable o en esta parte hagan lo que se llama un bloqueo bidireccional. No puede pasar hacia adelante, no puede pasar hacia atrás. Por eso le decía, entender estos mecanismos fisiopatológicos y entender cómo funciona un potencial de acción normal y patológico tiene alguna implicancia en el tratamiento con las drogas antiarrítmicas. Y por lo tanto, entonces, cuando esto puede pasar lentamente, encuentra esta zona excitable y puede volver, se va a generar esto, un circuito reentrante. Y este circuito reentrante va a hacer que la frecuencia cardíaca aumente mucho más de lo normal, en función de la longitud de ciclo de este circuito reentrante. Por eso, cuando nosotros hablamos de una taquiarritmia, son arritmias que por encima de 150, 170, hasta 250 latidos por minuto. ¿Y eso qué quiere decir? Que está activándose esto a esa velocidad y a esa frecuencia. Repito. Estímulo se divide. Seguime, si no me entendés, me parás. ¿Ok? Estímulo se divide. Zona de fibrosis se bloquea. No puede pasar ese estímulo. ¿Sí? Este sí llega acá, activa esta zona que está sana, y acá no está bloqueado. Puede pasar este estímulo, aunque es muy lentamente, ¿sí? Con el tiempo necesario para que esta zona esté recuperada. Por lo tanto, si hay conducción retrógrada lenta y la zona que donde está bloqueada ya puede ser excitable, va a generar este circuito. Y vuelve a ser exactamente como en el inicio, ¿sí? Y empieza a dar vuelta acá. Por eso es reentrante, reentra, y entra, y entra, y entra, y entra, y va aumentando la velocidad. Esto te va a generar una taquicardia supraventricular o ventricular. ¿Qué no entendiste? Ahora entendiste.
Bien, para. Sí. Al hacer la reentrada, Sí. ¿se pierde la conducción normal? Se pierde la conducción normal. El comando lo toma ese circuito de entrada. El no sinusal sigue latiendo, pero está inhibido, no lo vemos, porque acá va fácil. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, gracias. Lo veo que no. Bien. Esto para que es más cercano a ustedes, a las imágenes, a los colores. Acá, básicamente, les voy a explicar, o van a tratar de entender, cómo funciona una de las arritmias más frecuentes que vemos en la clínica, que es la taquicardia paroxística supraventricular intranodal. Esto es como fisiológicamente, entre comillas, se genera un circuito rental. ¿Sí? Y esto tiene que ver que en el nódulo auriculoventricular está disociado lo que se dice longitudinalmente. El estímulo tiene el estímulo tiene una vía rápida y una vía lenta. Si esa alteración coincide en alguna manera, se va a generar un circuito cerebral. Entonces, vamos a ver. Entonces, el impulso que llega del nódulo sinusal se divide en la vía rápida y lenta. Normalmente, nuestro estímulo sin arritmia pasa por la vía rápida. Todo pasa por la vía. Por lo tanto, ese estímulo va a alcanzar a la raíz por la vía. Mientras que el que se propaga por la vía lenta, porque ese estímulo también va a ir por la vía lenta, al llegar a un punto que puede ser esta zona, chocan, colisionan y pasan uno. Cuando aparece un extrasístole supraventricular, un extrasístole del aurículo, un latido fuera de lugar, un latido que aparece por ahí, no del nodo sinusal, y se adelanta, va a encontrar a esta vía rápida lo que decía, refractario, no puede pasar. ¿Se acuerdan? Bloqueo unidireccional. Y se va a propagar en sentido descendente por esta vía, por la vía lenta. Pero al llegar al extremo acá del nódulo auriculoventricular, ¿sí?, la vía rápida ya está estable, se recuperó. Y entonces ese estímulo que venía acá puede volver a través de esa zona ya recuperada. Por lo tanto, este impulso se va a desplazar en forma ascendente, pero a su vez también se va a conducir al ventrículo. Pasa, va al ventrículo y vuelve, al ventrículo y vuelve, al ventrículo y vuelve. Al llegar obviamente al extremo craneal del circuito, ¿sí?, esto va a encontrar nuevamente excitable esta zona y va a volver a entrar. Y este es el punto donde se genera este circuito renal. Entonces fíjense, eso es lo que pasa. Allí en azul el latido normal, pero aparece un extrasístole en rojo. Y fíjense cuando aparece cómo circula dentro del nódulo auriculoventricular como un circuito rentable. Y eso es lo que ha dado una taquicardia paroxística supraventricular. De acuerdo a la velocidad que esté dando vuelta dentro de ese nódulo auriculoventricular, va a ser la frecuencia cardíaca. 150, 170, 180, 210 por minuto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a ver en un electrocardiograma una taquicardia que podría llegar a ser una taquicardia intranodal y tiene 170 o 180 latidos por minuto, tienen que imaginar que eso está dando vuelta aquí a esa velocidad. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos, para que ya fijemos un poco en la gente, hay dos grandes grupos de mecanismos arritmogénicos. Básicamente, los que están relacionados con la alteración de la formación del impulso y lo que está alterado en la formación de la conducción. Esto tiene que ver con el automatismo, esto tiene que ver con la reentrada.
Y como van a ver, ambas alteraciones pueden provocar taquiarritmias, donde hay alta frecuencia, que si es por aumento del automatismo, es una forma, o también puede ser por este mecanismo de reentrada como el que yo le acabo de simular y de recibir. O bien, esto puede ser bradiarritmias, frecuencias cardíacas bajas, que también tiene que ver con ese automatismo que ha disminuido mucho, o porque esa conducción se ha bloqueado y genera, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular. Dos grandes grupos de mecanismos de emergencia: los que alteran la formación del impulso y los que alteran la formación de la conducción. Por alteración de la conducción, el mecanismo más importante, el generador de la arritmia, el 90-95%, la reentrada. ¿Sí? Siguiente. Bien. Cuando nosotros vamos a mirar el electrocardiograma, podemos ir, en todo caso, clasificando a las arritmias. Y eso nos va a ir llevando y nos va a ir orientando para decir qué tiene. Si tiene una bradiarritmia, si tiene una taquiarritmia, y luego ir haciendo los detalles de cada uno. Por lo tanto, las taquicardias las podemos dividir en regulares. Todos los complejos QRS o RR son todos iguales, uno detrás del otro. Y esto es lo que es, en general, las taquicardias paroxísticas supraventriculares. O bien puede ser esos RR irregulares. Y el prototipo de esto es la fibrilación auricular. También podemos decir que desde el electrocardiograma si tiene una taquiarritmia o una bradiarritmia. Taquiarritmia se considera toda aquella arritmia con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. O una bradiarritmia, toda aquella frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Pero mirando el complejo QRS, y esto es muy importante, vamos a ver que el complejo QRS puede ser angostito en presencia de la taquiarritmia. Y cuando decimos angostito, quiere decir menos de 0,12 centésimas de segundo. O ancho, que tiene más de 100. Entonces, cuando tiene un QRS angostito, estamos casi con seguridad en presencia de la taquicardia paroxística supraventricular. No es tan malo tener eso. Pero si tenemos un complejo QRS ancho, podemos estar en presencia de una taquicardia ventricular. Y eso sí es malo. Porque lo que puede seguir a esto puede ser una fibrilación ventricular. Y un paciente que tiene una fibrilación ventricular es un paciente que está muerto. Siguiente. Clínicamente, ¿cómo se van a presentar? Bueno, se puede presentar de muchas maneras. Todo también va a depender de la tolerancia hemodinámica de estos pacientes. Entonces, si la frecuencia cardíaca es muy alta, vamos a sentir palpitaciones y eso puede bajar la presión. O si la frecuencia cardíaca es muy baja, también puede bajar la presión. Aunque a veces hay taquicardias o bradicardias, la cual la presión está normal. Entonces, hemodinámicamente el paciente puede decirse está estable o inestable. Dependiendo también del origen de la taquicardia. En general, las taquicardias ventriculares cursan con estados hemodinámicos inestables, mientras que las taquicardias supraventriculares, en general, no necesariamente, van con estados hemodinámicos más estables. Por supuesto, de cómo está la función ventricular. No es lo mismo que una taquiarritmia ocurra en un corazón sano, como puede pasar a ustedes, o un corazón enfermo, en el cual la función ventricular está muy deprimida. También en la presencia o no de una enfermedad coronaria, que es la enfermedad más prevalente. Si tenés una taquiarritmia y tenés una enfermedad coronaria preexistente, puedes estar con una angina de pecho. Por ahí nos preocupamos por la angina de pecho, pero vemos que realmente existe una taquiarritmia. O bien, si existe una valvulopatía, no es lo mismo tener un problema valvular mitral que tener un problema valvular aórtico. La patología mitral es más generadora de fibrilación auricular, en cambio la estenosis aórtica, por ejemplo, hay una alteración en el flujo. Cualquier taquicardia paroxística que ocurra puede generar un episodio sincopal porque la cantidad de sangre que está pasando a través de esa estenosis aórtica no es suficiente y el paciente puede tener tensión. Y obviamente existen patologías asociadas.
tengo una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, tengo un hipertiroidismo, anemia, etc. Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que ocurren con un paciente que tiene arritmia? Muchos. Pero yo quiero decirles que esto es muy importante. El síncope en un paciente es un tema sumamente importante de investigar. No es lo mismo que el síncope ocurra en un corazón sano que en un corazón enfermo. En general, los síncopes en corazones sanos, en jóvenes, son vasovagales y no tienen demasiada importancia. Pero un síncope en presencia de alguien que tiene un infarto agudo de miocardio, tiene una cardiopatía dilatada de cualquier origen, sea un chagásico, etcétera, etcétera. Esto, el próximo síntoma después del síncope puede ser una muerte súbita. Por lo tanto, a nosotros los electrofisiólogos y los neumólogos, cuando vemos un paciente con síncope nos preocupamos mucho, porque puede haber arritmias muy graves y muy severas. Puede haber bloqueos auriculoventriculares completos paroxísticos o puede haber taquicardias ventriculares que pueden llevar a la muerte a este paciente. Entonces, quiero señalar básicamente que el síntoma síncope siempre tenemos que pensar que puede haber una arritmia grave. El resto nos da tiempo, el síncope no. Siguiente. Bueno, ya entrando un poco a mirar el electrocardiograma y el mirar electros con arritmias, vamos a entrar de las cosas más sencillas a las más complejas. Y esto nada más con el transistor supraventricular. Ustedes miran el electrocardiograma con esto, creo que si le sacamos a todos nosotros el 20-30% de todos nosotros va a tener una extrasístole supraventricular o una extrasístole auricular. Y entonces, ¿cómo la identificamos? Miramos un electrocardiograma y ¿qué vemos? Vemos que existe un latido que se anticipa, esta es la onda P normal, si reconocemos a las ondas P normal, con su complejo QRS, pero en un momento hay algo que se adelanta. Y este adelantamiento con una onda P que es muy diferente a la precedente es un extrasístole supraventricular. Entonces, cuando vemos un latido que se anticipa y la morfología del complejo QRS es muy semejante a la previa y delante de ese complejo QRS tiene una morfología de onda P diferente a la previa, estamos en presencia de un extrasístole auricular. Todo latido que se anticipa a latidos previos normales es una extrasístole. Siguiente. No solo pueden pasar estas cosas en la aurícula, sino también pasa esto en los ventrículos. Y posiblemente también muchos de nosotros tengamos en este momento extrasístoles ventriculares. Y entonces aquí lo que podemos ver es esto. Otro latido que se anticipa. Pero este latido que se anticipa ya no tiene la misma morfología que el anterior o la misma morfología del latido precedente que tiene una onda P. Y es totalmente diferente, porque esto obviamente se está generando en el ventrículo. Todo lo que se genera en el ventrículo altera la morfología del complejo QRS. Entonces, si nosotros vemos un latido que se anticipa, que no tiene una onda P, y la morfología de ese complejo QRS es totalmente diferente al latido precedente que tiene onda P, eso es un extrasístole ventricular. Ahora bien, las extrasístoles ventriculares pueden ser todas iguales, por lo tanto, si tiene un extrasístole ventricular monomorfa. Pero puede haber muchas otras morfologías. Esta es así, la otra es de otra manera, y entonces ahí vamos a tener a lo que es las extrasístoles ventriculares polimorfas. Estas extrasístoles pueden aparecer en forma aislada, una sola. Ahora, cuando tenemos esta y acá tenemos otra igual, ahí decimos que existe una dupla ventricular. Y si acá tenemos una, dos y tres extrasístoles ventriculares, eso es una taquicardia, una tripleta con taquicardia ventricular no sostenida. Una sucesión de latidos ectópicos o de extrasístoles ventriculares que dura menos de 30
segundos es una taquicardia ventricular no sostenida. Cuando dura más de 30 segundos es una taquicardia ventricular sostenida. Sigue. ¿Puedo repetirlo? Menos de 30 no sostenido, más de 30 sostenido. Entramos ahora en el capítulo de las bradiarritmias, las frecuencias cardíacas bajas, menos de 60 latidos por minuto. Y en ella tenemos, básicamente, alteraciones del automatismo, el gran grupo, y tenemos básicamente la bradicardia sinusal y la enfermedad del nodo sinusal, que es nuestro marcapasos natural. Y también las alteraciones en la conducción, el otro gran grupo. ¿Sí? En donde, por un lado, podía quedar la reentrada, que daba taquicardia, pero podía generar bloqueos. Y que tenemos aquí los bloqueos auriculoventriculares, que son tres: de primero, de segundo y de tercero. Sigan. ¿Qué es una bradicardia sinusal? Cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. En algunas circunstancias pueden ser patológicas y otras no. La gente que hace mucho deporte, en general, está muy activado el sistema parasimpático, por lo tanto la frecuencia cardíaca es relativamente lenta, puede haber hasta 50 y de 40 latidos, incluso menos cuando hacemos un holter y el paciente está durmiendo. En el sueño, los que hacen deporte y tienen activado mucho su sistema parasimpático, tienen frecuencias cardíacas muy lentas, tienen bradicardias sinusales, pero en esas condiciones no son patológicas. Sí, son patológicas cuando ese nodo sinusal no aumenta la frecuencia cardíaca cuando tiene que aumentar, como por ejemplo el túnel tecido. Entonces, esto puede ocurrir también en situaciones patológicas, no normales, como es el hipotiroidismo, afecta al nodo sinusal, son bradicáricos. La utilización de medicamentos, los beta bloqueantes, que hacen para al simpático, predomina el parasimpático, frecuencia cardíaca lenta. En el infarto agudo del miocardio inferior hay una gran activación parasimpática, son más bradicárdicos que el infarto anterior, donde hay más estimulación del simpático, o bien cuando el nodo sinusal está enfermo. Siguiente. Entonces, ¿cómo definimos a este nódulo sinusal enfermo? A este marcapaso natural enfermo. Entonces se debe interpretar como una alteración multifactorial que compromete no solo la función del marcapaso natural nódulo sinusal y la conducción de ese impulso sinusal hacia el tejido auricular, sino también la transmisión del impulso en el miocardio auricular, en el sistema de conducción auricular especializado y en el nódulo auriculoventricular. En general, cuando existe enfermedad del nodo sinusal, el nódulo auriculoventricular también está afectado. Y básicamente es una patología que veo mucho aquí en el hospital, que es en la enfermedad de Chagas. Obviamente, esta disfunción puede ser primaria, nódulo sinusal enfermo, por cualquier patología, o secundaria, como el caso de una medicación. Y se va a manifestar de muchas maneras. Hay que mirar el electrocardiograma, y este electrocardiograma se va a mostrar de diferentes maneras. Una puede ser una bradicardia sinusal severa, que son 30 latidos, 40 latidos. Por paros sinusales, acá lo vamos a ver, que tenga una fibrilación auricular con una frecuencia ventricular muy baja, que existan bloqueos auriculares, o bien que existan taquiarritmias auriculares que alternan con paro sinusal o bloqueos auriculares. Siguiente. Este es un caso. Recuerda que yo recién le mostraba los ejercicios supraventriculares, ejercicios ventriculares, y delante de ellos tenían un complejo QRS normal, su onda P y su complejo QRS. Acá vemos P, acá vemos P, acá vemos P, acá vemos P. Delante de cada complejo QRS no hay ninguna onda P. Por lo tanto, el nodo sinusal está tranquilito, desapareció. Pero sí aparece el comando de nuestro corazón
lo que se denomina el ritmo de la unión arreo o el ritmo de la anestesia. El nodo sinusal es quien más automatismo tiene, pero luego las diferentes estructuras tienen algo de automatismo, que no es la misma que el nodo sinusal. Pero cuando ese nodo sinusal se enferma, va a tomar la conducción eléctrica del corazón otras estructuras, en este caso el nódulo auriculoventricular, o la zona o la región del nódulo auriculoventricular. Por eso no vamos a ver P, el nodo sinusal no sale, y al no salir el nodo sinusal no tenemos despolarización auricular, por lo tanto la onda P no aparece. Y aparece este revuelto. Bien, o pasa esto. Viene normalmente, P corre y en un momento se para. Y esta pausa se denomina paro sinusal. Esta es una expresión también de enfermedad. O bien tenemos una taquiarritmia. Bombardea el nodo sinusal, lo inhibe y luego no sale. Y acá sale con un escape de unión y recién acá sale con una onda P. Y esto es lo que se denomina síndrome bradicardia taquicardia. Todas estas situaciones que son sintomáticas hay que colocar un marcapasos. La interpretación del electrocardiograma, la interpretación de la fisiopatología nos lleva al tratamiento. O bien, si tenemos esto, que es una fibrilación auricular, acá no hay onda P, esto es una zona de tremulación, pero la conducción a través de ese nódulo auriculoventricular es muy baja. No pasan todos esos estímulos. Por lo tanto, hace esta pausa. Y estas pausas pueden provocar síncope. Un síncope, encontramos una fibrilación auricular con baja respuesta ventricular, indicación reumática. Siguiente. La otra gran estructura que se enferma puede ser el nódulo auriculoventricular o por debajo del núcleo. Entonces, los estudios electrofisiológicos le dio al electrocardiograma mucha información. Y entonces hoy, al mirar un electro común y tiene algún trastorno en la conducción auriculoventricular, podemos decir qué grado de bloqueo auriculoventricular existe. Y entonces tenemos el bloqueo auriculoventricular de primer grado, donde la mayoría del problema está en el nódulo auriculoventricular en sí. Pero en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que hay dos tipos, uno que se denomina tipo 1, que es el buen que baja, la mayoría de este problema está dentro del nódulo auriculoventricular. Pero cuando tenemos un bloqueo AB de segundo grado, tipo 2 o móvil, el problema no está en el nódulo auriculoventricular, sino por debajo de la X. Entonces, si encontramos esto, hay una indicación absoluta de colocar un marcapasos. Si encontramos esto o esto, puede que sí, puede que no, en función del análisis que hagamos clínico del paciente. Y si tenemos un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, básicamente todos ellos se encuentra el problema debajo de las X. En general, estos pacientes antes tienen bloqueos de sus ramas, bloqueo de rama derecha más el bloqueo de izquierdo o bloqueo completo de rama izquierda. Siguiente. Entonces acá vemos expresado electrocardiográficamente un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Fíjense como el PR acá. Muy largo, muy largo. Ya no era el PR que vimos en aquel complejo QRS que veíamos antes. Fíjense, PR muy largo. Lo normal es hasta 0,20 y acá tenemos casi 0,40, casi el doble de lo normal. Este trastorno, cuando nosotros lo miramos, decimos, la mayoría de ellos se encuentra esta alteración en el nódulo auriculoventricular. Siguiente. El bloqueo AB de segundo grado, del tipo Wenckler, tiene una característica electrocardiográfica muy particular. Y acá lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Existe un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que uno se bloquea. Alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que uno se bloquea. Hasta que una onda P se bloquea. Esa secuencia de alargamiento progresivo del PR hasta que no vemos una onda P, eso es un fenómeno de Wenckler. Existe un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1.
Siguiente. O esta situación. Un PR que conduce normal, P que se bloquea, P que conduce, P que bloquea, P que conduce, P que bloquea. Esto es un bloqueo AB2.1. Esto es un móvil. Esto es un móvil. P que conduce, P bloquea, P conduce, P bloquea. Con la particularidad, esto tal vez ustedes no lo puedan ver porque es una relación B1, acá existe un bloqueo de rama derecha. Bloqueo AB de segundo grado, con P que conduce, tiene un trastorno de alguna de las ramas hacia derecha o izquierda, sin ninguna duda, el bloqueo está por debajo del eje X. Y si esto es sintomático, hay que colocarlo más. O puede pasar esto. Muchas P que se bloquean. P que conduce. P que conduce. Y como ustedes verán, esto tiene el bloqueo anterior izquierdo y bloqueo completo de rama derecha. Esto es típico de un paciente chagásico. Indicación absoluta de marcapaso. Empieza a haber murmullo. A mí particularmente me molesta. Los que no le interesa, se aburren, se pueden retirar sin ningún problema. A mí no me afecta en absoluto. Porque si no empiezo a levantar la voz, empiezo a gritar y entonces se transforma en un griterío. Están habilitados los que le aburren, se cansan, etc., a retirarse. No tengo ningún inconveniente. No me afecta en lo personal en absoluto. Siguiente. Sí, perdón. El Westenbach y el móvil serían uno tipo 1 y otro tipo 2, Sí. y otro de segundo grado. Son los dos de segundo grado. Uno de tipo 1, Westenbach. Tipo 2, móvil. ¿Sí? Acá tenemos un resumen. Tenemos bloqueo AB de primer grado, el bloqueo AB de segundo grado, tipo 1 o Westenbach. ¿Ven cómo se va alargando el PR? Hasta que no se bloquea. El bloqueo AB de segundo grado, tipo 2, 2.1, y acá tenemos el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo. Entonces, ¿qué van a ver? Van a ver las P que van por cualquier lado. ¿Sí? Y los complejos QRS por otro. Esto es lo que existe una disociación auriculoventricular. Las P van por un lado, la aurícula va por un lado, y los ventrículos van por el otro, ¿sí? Eso quiere decir que no puede pasar ese estímulo de aurícula a ventrículo porque en algún lado ese estímulo se bloquea y toma el comando, puede ser el ventrículo o la zona de la unión auriculoventricular, que hace que esto entonces tengamos una frecuencia cardíaca muy lenta. Esto conforma la historia de las bradiarritmias. La bradiarritmia puede ocurrir porque el nodo sinusal está enfermo o porque existe algún trastorno de conducción, ya sea en el nódulo auriculoventricular o por debajo de él. Siguiente. Ahora entramos en el capítulo de las taquiarritmias, es decir, de las frecuencias cardíacas altas. Y acá básicamente existen dos grandes grupos: las taquiarritmias supraventriculares y las taquiarritmias ventriculares. Dentro de las supraventriculares tenemos varias. Esto es un resumen. Tenemos la taquicardia sinusal, la taquicardia reentrante intranodal o nodal AB, que recién veíamos en el camino de la entrada, la taquicardia reentrante auriculoventricular por una vía accesoria, no habrá sentido, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, el aleteo auricular y la fibrilación auricular. Dentro de las ventriculares, básicamente tenemos dos: la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Siguiente. Como les decía hace un ratito, la taquicardia sinusal es una situación fisiológica en algunas condiciones, pero en otras puede ser patológica, como en el caso de la insuficiencia cardíaca. Y obviamente lo que tenemos es una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos, 110, 120, 130 latidos. Eso es una taquicardia sinusal, que hay que claramente diferenciar si tiene que ver con algo fisiológico o con algo patológico. Por ejemplo, hay mucha gente que es taquicárdica permanentemente y tiene un hipertiroidismo. Entonces el hipertiroidismo genera taquicardia sinusal
volviendo a lo anterior, aquí es como ustedes van a ver un electrocardiograma con una taquicardia reentrante intranodal por un mecanismo de reentrada. Y esto lo ven claramente. Recuerdan la vía rápida, la vía lenta, cómo funcionaba esto dentro del nodo auriculoventricular, y esto es como ustedes pueden observar cómo funciona un electrocardiograma en esta condición fisiopatológica. Y cuando ustedes llegan a la guardia un paciente con una taquiarritmia, y esta taquiarritmia tiene complejos QRS angostos, y estos complejos QRS son regulares, y ustedes no pueden observar fácilmente una onda P, lo que tienen que ir a buscar a ver qué le pasa al complejo QRS detrás o al final del complejo QRS. Y cuando ustedes más o menos vean entre 10 y 20.000 electrocardiogramas, van a poder ver esto. Más o menos. Yo recién aprendí 25.000. Entonces van a poder ver esta onda P, que acá, que es retrógrada. Esto es una onda P que se denomina retrógrada, que en derivación de 1 la vemos allí. ¿Sí? ¿La ven? Allí, la vemos acá, la vemos acá, la vemos acá. En estas circunstancias, las derivaciones inferiores se ven negativas, porque nada más que la activación del aurículo en forma retrógrada, de aquí para arriba, no viene así, sino viene de esta manera, de abajo hacia arriba. Por eso, todo lo que viene de abajo hacia arriba se va a ver negativo en el electrocardiograma. Y entonces esta onda P es negativa acá, a veces tampoco se puede ver. Y si nosotros aprendimos esto y vimos muchos electrocardiogramas en estas condiciones, estamos con la autoridad para decir que una taquicardia paroxística supraventricular del tipo reentrada intranodal. Siguiente. Esta taquicardia es más frecuente en mujeres. Es aproximadamente el 50% de todas las taquicardias supraventriculares. En general tienen corazones normales, no tienen demasiado problema. Y como les decía, la onda B está dentro del complejo QRS o muy detrás del complejo QRS. Y clínicamente se va a manifestar con palpitaciones. Siguiente. Este es la otra gran taquiarritmia que tenemos que tratar de discernir y descubrir. Entonces, esto tiene que ver cuando existe lo que se denomina una vía accesoria. Esto es el típico caso de la vía accesoria que va a manifestar un síndrome de Wolff-Parkinson. Ese estímulo hace que lentamente pase por el nodo B, pero retrógradamente active esta vía accesoria, llega a la aurícula y a la ventrícula a través de la misma y generamos este circuito reentrante. Fíjense ustedes que este circuito ya no está localizado dentro del nodo AB, sino que es mucho más amplio, mucho más amplio. Y esto va a generar un electrocardiograma con una onda P que está lejos del complejo QRS. Nuevamente, cuando ustedes vean más o menos, acá un poquito más, 30, 32.000 electrocardiogramas, van a poder ver que existe una onda P. Pero ya como ustedes ven diseñado, esa onda P ya no está acá y acá adentro, sino está más afuera, está más alejada. Y cuando nosotros vemos una onda P alejada del complejo QRS, nosotros estamos pensando fisiopatológicamente en este problema y que este paciente puede tener un Wolff-Parkinson. Que cuando lo ponemos en ritmo sinusal, aquí lo vemos. Esto es lo que se denomina la famosa onda delta. Esta es la onda delta. Esta es la preexcitación ventricular. ¿Por qué? Y porque este estímulo que se genera acá va a pasar parte por el nodo auriculoventricular y parte por esta vía accesoria en forma retrógrada. Por lo tanto, el ventrículo va a ser activado más precozmente. Preexcitación ventricular. Y entonces aquí veremos esto. O sea que si nosotros vemos esto y previamente vimos una taquicardia, lo más probable es que tengamos una taquicardia reentrante auriculoventricular, en este caso ortodrómica, mediada por una vía accesoria. 50% de las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Siguiente.
Por lo tanto, esta es una taquicardia regular, que es rápida, que tiene el QRS angosto la mayoría de las veces, es el otro 50%, tiene frecuencias cardíacas rápidas y altas, la onda P está alejada del complejo QRS, suele tener palpitaciones los pacientes en general y en estas circunstancias a veces hay que buscar alguna cardiopatía congénita porque en general los chicos básicamente pueden tener una anomalía de Epstein en el 20% de los casos. Bien. La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es otra línea muy frecuente. La práctica clínica hoy es muy frecuente porque es realmente de los adultos y de los adultos mayores. Después de los 60 años, todos estamos ya predispuestos a tener fibrilación auricular y va incrementándose con los años. Y entonces, esto lo que hay que buscar es si existe alguna cardiopatía persistente. La mayoría de la gente puede tener cardiopatía hipertensiva. La hipertensión arterial agranda la aurícula y ese agrandamiento de la aurícula es un factor predisponente para la generación de fibrilación auricular. Pero a veces puede ocurrir en corazones sanos. Esto está muy relacionado a veces con el sistema nervioso autónomo. Hay muchas fibrilaciones auriculares que son adrenérgicas, otras son vagotónicas y a veces algunas son mixtas, básicamente en corazones sanos. Esta puede ser paroxística o crónica, entra y sale, o crónica, establecida allí en el tiempo. Obviamente tiene síntomas como palpitaciones, y si existe alguna cardiopatía grave y severa, por ejemplo, una fibrilación auricular en un paciente que tiene esclerosis mitral, puede ir directamente un edema agudo del pulmón o presentar un episodio psicopático. Y en el electro, ¿qué vamos a ver? Se va a caracterizar por esto. Ustedes ven acá toda una tribulación en la línea de base, ¿sí? No vemos claramente una onda P como veíamos delante del gato complejo QRS. Esto es toda una tribulación que puede ser más finita, más gruesa, y tiene otra particularidad. Los complejos QRS o los RR no son regulares como la anterior. Los RR son irregulares, ¿sí? Entonces, electrocardiograma, donde no podemos ver bien la onda P, vemos una zona de tribulación en la línea de base, y los complejos RR o los QRS son irregulares, estamos en presencia de una fibrilación auricular. Siguiente. Otra alteración es la aleteo auricular. La aleteo auricular es una línea muy particular. Básicamente se va a caracterizar por esto, que cuando miremos las derivaciones básicamente de 2, de 3 y a veces las derivaciones inferiores, vamos a ver esto. Parecen dos dientes de serrucho. Entonces, la presencia en el electrocardiograma, en la línea de base, presencia de ondas en serrucho, eso es un aleteo auricular. A veces no lo podemos ver, porque el bloqueo auriculoventricular es 2-1. Entonces, una taquiarritmia que tiene 150 latidos clavados, tenemos que pensar que puede tener un aleteo auricular. Por lo tanto, tenemos que hacer algo como para enlentecer eso y tratar de ver esto, ¿sí? Estos serrutitos. Si vemos en la línea de base estos serrutitos, estamos seguros de que existe un aleteo auricular. Y este aleteo auricular es una arritmia de la aurícula derecha, básicamente. El 98% de los aleteos auriculares es un mecanismo reentrante dentro de la aurícula derecha. Esto se ve mucho en aquellos que tienen patologías pulmonares, EPOC, asma, enfisema, etc. Siguiente. ¿Se acuerdan que yo les decía que había que mirar el ancho del QRS? ¿El angosto o ancho? Entonces, acá que tenemos una taquiarritmia regular con QRS ancho. Cuando ustedes vean una taquiarritmia con QRS ancho, en el 80% o más, es una taquicardia ventricular, hasta demostrar lo contrario. Decir taquicardia ventricular es decir que existe cardiopatía. Cardiopatía y taquicardia ventricular es signo ominoso. Esto puede generar una fibrilación ventricular. Y obviamente esto es lo que nosotros tenemos que prevenir para que este paciente no presente una muerte súbita. Como ustedes ven,
Claramente, fíjese en derivación B1, fíjese en derivación B3, por ejemplo. Ya este no es un complejo ocurrencia angostito como vimos antes. Esto es muy ancho. Y luego, de acuerdo a la morfología, tendrá bloqueo de rama derecha o imagen de bloqueo de rama izquierda. Eso no importa, pero es ancho. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que el 80% de los casos es una taquicardia ventricular. Nunca se van a equivocar, o por lo menos la mayoría de las veces no se van a equivocar. Que obviamente esto puede ser monomorfo, en este caso, todos los complejos QRS son iguales. O bien polimorfos, complejos QRS muy diferentes. Serán sostenidos más de 30 segundos, o no sostenidos, menos de 30 segundos. Pero la mayoría de estas cosas ocurren en presencia de cardiopatía. El infarto agudo endocardio es una de ellas, la enfermedad de Chagas es otro, o miocardiopatía dilatada es otro. Que por supuesto tienen mal pronóstico, son recurrentes si no las tratamos y están básicamente asociadas a la muerte súbita cardíaca. MSC no es un crucero, es muerte súbita. Sí. Como les decía, la taquicardia, para complicarle la vida, pueden ser con cardiopatía o sin cardiopatía, pero por lejos, con cardiopatía es la más frecuente, por lejos. Esto es cuestiones académicas, que puede ser monomorfa, y ya le dije que esto, las cardiopatías que pueden provocar estas taquicardias. O bien, las que se denominan idiopáticas, que el corazón es sano, hay algún problema eléctrico, y en general estas se las clasifica de acuerdo al trastorno de conducción que muestra el electrocardiograma, si tiene bloqueo de rama izquierda o tiene bloqueo de rama derecha. Son poco frecuentes, menos del 5% de todas las taquicardias ventriculares. Las más frecuentes es las que acabo de decir anteriormente. Siguiente. También podemos clasificarla en polimorfas, que sean monomorfas y polimorfas. Las polimorfas, la mayoría de ellas, tienen un QT prolongado. Tienen un QT prolongado. ¿Se acuerdan? La T, QRS, onda T. El intervalo que va del complejo QRS al final de la onda T se denomina QT. Ese QT normalmente no debe pasar los 450 milisegundos. Cuando eso está muy prolongado, eso conforma un QT prolongado, que es la alteración fisiopatológica de generar una taquicardia ventricular polimorfa llamada torsión de punta. Esto en general suele ocurrir en un problema genético en los canales de potasio que hace que la repolarización se prolongue, que ese potencial de acción que veíamos anteriormente se prolongue y eso sea el sustrato fisiopatológico para esa alteración en la formación del impulso que se llamaba posdespolizaciones precoces o tardías. El adquirido suele ocurrir cuando existen alteraciones metabólicas o por drogas. Las drogas antiarrítmicas pueden ser proarrítmicas debido a que prolongan el QT porque alteran a ese potencial de acción modificando los canales de potasio o los de canales de sodio. Pero puede obviamente ser estas alteraciones muy frecuentes, menos frecuentemente que la anterior, cuando existe una isquemia aguda, cuando existe una cardiopatía estructural, cuando hay alteraciones genéticas o enfermedades arritmogénicas genéticas primarias, así se denominan, como el síndrome de Brugada o la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminética. Es decir, hay alteraciones, hay mutaciones en los canales de sodio o la TB catecolaminética a nivel de una cosa que se llama reanodina que está dentro de la célula que es mecánica y la que maneja la entrada y salida de calcio dentro de la mitocondria que puede generar este tipo de arritmia. Y para complicar aún más, y esto mucho más reciente, la presencia del QT corto. Es decir, hay arritmias o hay gente que se muere súbitamente por presentar un síndrome de QT corto. Y esto cuando ese QT es muy cortito, tiene menos de 300 milisegundos, pero son
casos raros y excepcionales. A los fines académicos, para que ustedes tengan esta información siempre. Esto es lo que les decía. Esta es la famosa torsión de punta, y habrán sentido nomás. Esta es una taquicardia ventricular polimórfica, llamada torsión de punta. Ustedes van a ver que ya los complejos QRS no son todos iguales, son todos irregulares, son totalmente diferentes. Y acá vemos que esto tiene un punto largo. Fíjense dónde sale el extrasístole. Acá no termina la repolarización, acá está más o menos en la mitad, y sale el extrasístole, y sale el extrasístole y genera. Bueno, esto es típico, si nosotros llegamos a ver, de un síndrome de punto largo congénito. Si no hay ninguna alteración congénita, hay que buscar que no haya alguna droga que esté generando esta situación. Siguiente. La fibrilación ventricular. Todos nos morimos así. Todos nos fibrillamos. Este es el ritmo antes de la muerte. Cualquier patología que tengamos, terminamos con el cardiólogo. Si tenemos una neoplasia, si tenemos un problema neurológico, la causa final de nuestra muerte es una fibrilación ventricular. Obviamente es un ritmo muy rápido, es irregular, que obviamente acá lo vemos claramente en el complejo QRS, sino esto es como si fuera la fibrilación auricular que ocurre en el ventrículo. Imagínense una bolsita llena de lombrices. Cada lombriz se va a movilizar por sí misma y ustedes van a ver la bolsita que se mueve todo así. Esto es lo que le pasa a nuestro corazón, a nuestro ventrículo, cuando viene una fibrilación ventricular. No hay una contracción organizada, sino esto totalmente desorganizado. Cada fibra muscular se contrae por sí misma. Por eso, cuando llegan los paramédicos al sistema de emergencia y llegamos antes de los 3 o 4 minutos, chocamos el electrocardiograma, lo que hacemos es despolarizar los ojos y permitimos que el corazón vuelva a contraerse homogéneamente. Por lejos, la enfermedad arterial coronaria es la causa más frecuente de esto. Todas las muertes súbitas en general que ocurre la gente jugando al fútbol, menos de 35 años, perdón, mayores de 35 años, y una enfermedad coronaria, que ocurre en ese momento porque se rompe una arteria o una placa y se tapa la arteria y se fibila. En el 80% de los casos. Si tiene menos de 35 años puede existir alguna cardiopatía congénita. La más frecuente de todas estas, la miocardiopatía hipertrófica, talasinética o no asinética. Aunque puede haber otras cosas como tutelar o todas estas líneas genéticas que yo le acabo de decir. Pero la mayoría de la gente que se mueren haciendo fútbol o haciendo algún deporte o haciendo maratones tiene que ver con esto. El otro 20% está relacionada con las miocardiopatías, de cualquier tipo y origen. Y solamente un 5% no se observa cardiopatía. Pero no quiere decir que ese corazón no sea enfermo. Es que nosotros no sabemos descubrir qué está pasando. Tal vez muchos de nosotros tenemos algunas cosas latentes que no las sabemos. Y entonces, como no lo sabemos, decimos, aquí existe una fibrilación ventricular primaria, el corazón está sano. Pero posiblemente, y hoy, con los análisis que estamos haciendo, exista alguna alteración genética en alguno de los canales que permiten que entre y salga sodio, potasio, calcio, etc. Siguiente. Esto para mostrarle a ustedes de la gente que se puede morir súbitamente. Estos son algunos de los personajes. Fíjense, lo que le pasa a alguien que se muere es esto. Un simple le genera todo eso. Esta es la fibrilación ventricular. Y cuando hacemos un choque, sale. Esto es lo que provoca un cardiodesfibrilador automático implantado. Todo paciente que vea resucitado una muerte súbita, que son los menos, solamente el 5% de aquellos que tuvieron una muerte súbita extrahospitalaria salen vivos del hospital. Solo el 5%.
De 100, solo el 5. Todos quedan con problemas neurológicos, infecciones y tienen altísima mortalidad intrahospitalaria. Solo 5%. Fíjense el tema y lo grave que es. Por eso todo aquel resucitado o aquel que tiene taquicardias ventriculares recurrentes, lo que nosotros hacemos es colocarle un cardioventilador. Y el cardioventilador lo que hace es automáticamente, si sobreviene esto, detecta esta arritmia, le da un choque interno y lo pone en ritmo sinusal al vacío. Este es Dick Cheney, que fue el vicepresidente de Estados Unidos, o sea que no se salva en los muchachos del norte. Este Antonio Huerta era un jugador de fútbol, hizo una muerte súbita en el fútbol, no me acuerdo de qué, español, pero no me acuerdo de qué equipo era. A esta chica la conoce, Maru Botana, que su bebé falleció de forma súbita, otro mundo. Esto, tal vez ustedes son muy jóvenes, el ministro Trinquera era un personaje de la televisión. Este señor tenía un síndrome de Wolff-Parkinson. En aquella época no se trataba con ablación por radiofrecuencia como hoy lo hacemos, se curamos, entre comillas, a los pacientes y hace una fibrilación auricular que conduzco muy rápidamente a través de esa vía accesoria, fibriló su ventrículo y falleció. Y este últimamente es un periodista que también tuvo una muerte súbita reciente y creo que el marido de una periodista acá en la red, puede ser, un joven que tuvo un infarto jugando al fútbol, siempre, digamos, son las causas que pueden provocar muerte súbita, que es generada por esta arritmia que se llama fibrilación ventricular. La siguiente. Esto para terminar y establecer la relación que tenía Einstein con las arritmias. Obviamente, a Einstein, lo habrán sentido nombrar, es aquel señor arriba a la izquierda con una cara de loco parecida a la mía. Y se dice que este buen hombre, en los años 20, cuando empezaba a ser conocido por su teoría de la relatividad, era con frecuencia solicitado por las universidades para dar conferencias, como yo en este momento. Siguiente. Dado que no le gustaba conducir y sin embargo el coche le resultaba muy cómodo para su desplazamiento, contrató los servicios de un chofer. Después de varios días de viaje, Einstein le comentó al chofer lo aburrido que era repetir lo mismo una y otra vez. Yo vengo haciendo esto tanto tiempo. Si quiere, le dijo el chofer, lo puedo sustituir por una noche. He oído su conferencia tantas veces que la puedo recitar palabra por palabra. ¿Ustedes quieren? El micrófono sin un problema. Einstein estuvo de acuerdo y antes de llegar al siguiente lugar intercambiaron sus ropas y Einstein se puso al volante. Llegaron a la sala donde se iba a celebrar la conferencia y como ninguno de los académicos, todos ustedes, conocía a Einstein, no se descubrió la paz. Bien. El chofer expuso la conferencia que había oído repetir tantas veces a Einstein. Pero al final, un profesor en la audiencia, le hizo una pregunta. El chofer, el cual no tenía ni idea de cuál podía ser la respuesta, sin embargo, tuvo una chispa de inspiración y le contestó. La pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que se la responda la persona que se encuentra al final de la sala, que es mi chofer. Así que cualquier pregunta, allá atrás.